Muy bien, en el día de hoy entonces nos corresponde terminar esta miniserie de sermones maravillosos sobre este personaje enigmático y colosal, espiritualmente hablando, como lo fue Melquisedec. A mí poco me queda hablar sobre Melquisedec porque nuestro hermano Francisco, 2 semanas atrás, hizo una exposición haciendo todas las consideraciones prácticamente sobre el contexto en el cual el autor de los Hebreos trata sobre este personaje enigmático como es Melquisedec. Bueno, y el domingo pasado, nuestro hermano Leonardo, entonces munido de gran material, entonces abarcó toda la cancha ya relacionado con este personaje y que ciertamente, hermanos, me parece que fue de gran edificación. Amén. Para todos nosotros, que nos hace tan bien a nuestras almas. Por lo mismo, entonces, yo me voy a detener apenas a hacer una especie de aplicaciones prácticas relacionadas con esta figura maravillosa relacionada con Melquisedec. Entonces vamos a hablar sobre 5 o 4, vamos a dejar en 4. Puede ser 5, como generalmente uno trata a veces los 5 puntos, ¿no? Pero hoy día vamos a hablar sobre 4 puntos. Creo que por causa del tiempo tal vez no podamos desarrollar tal vez un poco más, porque hay mucha cosa de la cual se puede decir de Melquisedec. Y el escritor de la carta a los Hebreos dice, cuando trata sobre este factor Melquisedec, dice: hay mucho que decir y difícil, algo difícil de explicar. Entonces, si el autor a los Hebreos dice que es algo difícil de explicar, ¿dónde quedamos nosotros frente a este fenómeno maravilloso? Bien, entonces partimos diciendo primero lo siguiente. Los hermanos anteriores hablaron entonces de Melquisedec como un tipo, ¿ya? Un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo entonces se cumple, se realiza entonces el tipo, ya se proyecta de forma perfecta. Pero en este texto que nosotros tenemos aquí, ya, del regreso de Abraham, de la derrota de sus enemigos, entonces, por lo menos nosotros tenemos tres personas aquí, 3 figuras que figuran en la vuelta y en el encuentro de la victoria. Aparece este personaje llamado Melquisedec, que ya, como fue dicho, ya es una figura o un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la figura de Abraham, ya, que aquí nosotros entonces, aquí vamos, en primer lugar vamos a hablar, que en primer lugar quisiera hablar un poco sobre la vida cristiana representada en esta narrativa, en esta figura. Entonces tenemos a Melquisedec, un tipo de Cristo. Tenemos a Abraham, la figura o un tipo del cristiano. Porque Abraham no representa aquí al Señor Jesucristo, representa a todo cristiano. Alguien que estaba perdido y que en un momento Dios se reveló y lo llamó, y entonces ahora anda y camina por la fe. Ese es el tipo de todo cristiano. Y también aparece la figura del rey de Sodoma, llamado Vera. ¿Tipo de quién? De Satanás. ¿Por qué? Rey de Sodoma. Una de las ciudades más perversas, más malignas. Tan maligna fue Sodoma que fue destruida por Dios con fuego. Entonces tenemos a Melquisedec, a Abraham y a Vera. Dice la palabra entonces que cuando vuelve Abraham de la guerra, entonces pasa por un valle, el valle de Sabe, y sale al encuentro entonces el rey de Sodoma, y aparece también Melquisedec a este encuentro. Y en medio de esto está Abraham, ¿ya? El padre de la fe. Entonces nosotros podríamos decir que
en este mundo, ya, en este mundo nosotros caminamos entre estas dos personas, entre estos dos personajes. Caminamos entre nuestro Señor Jesucristo, ya, Melquisedec representado, y caminamos entre Vera, el príncipe de las tinieblas, ya, Satanás, el maligno. En este mundo entonces nosotros también podríamos decir, porque también aparecen estas dos ciudades aquí, Sodoma y Salem o Jerusalén, ¿ya? Entonces el cristiano es alguien que camina en este mundo, ¿ya? En este valle de tormentos camina entre Jerusalén y Sodoma. Todos nosotros, todo cristiano camina en esta vida entre la Jerusalén, la ciudad celestial, y este mundo de pecado y de maldad llamado Sodoma. Estos reyes siempre están saliendo a nuestro encuentro. Uno de estos es maravilloso, es glorioso, que nos trae bendición y vida eterna. Alguien que trae refrigerio y descanso para nuestras almas. El otro rey, Vera, es la personificación clara de la maldad en toda la Biblia. El rey de Sodoma, que aquí nosotros vemos que Vera aparece y le hace un ofrecimiento a Abraham. Y Abraham lo rechaza. Abraham, una persona de un tamaño espiritual extraordinario, cuando le aparece Melquisedec, lo reconoce. Abraham no dice, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Lo reconoce. Le entrega sus diezmos, de todo. Lo reconoce de esa forma. Sin embargo, cuando Vera llega y le dice, no, yo te doy tales y tales cosas del botín. Entonces Abraham, con discernimiento espiritual, dice, no, ni siquiera un hilo tomaré de ti, ni una cuchara, absolutamente nada, para que no digas enriquecí a Abraham. Y esto realmente representa la vida del cristiano. ¿Ya? Nosotros estamos aquí en este mundo y nuestro Señor Jesucristo, cada día, cada mañana, cada atardecer, cada noche, cada mañana, nuestro Señor aparece a nuestro encuentro, nos alimenta, nos sustenta, nos bendice, nos guarda. El maligno también está todos los días acechando contra el alma del cristiano. Y el cristiano debe tener la misma actitud que tuvo Abraham. Reconocer en Melquisedec una figura de Dios y rechazar todos los ofrecimientos proporcionados por el rey de este mundo, por el príncipe de las tinieblas. El cristiano es alguien que no debe aceptar un hilo, una cuchara, un placer, una mirada proporcionada por el rey de este mundo, del cual habla el apóstol Pablo como el príncipe de las tinieblas. Entonces aquí tenemos la representación clásica de la vida cristiana. Abraham entre Melquisedec y Vera, el cristiano en comunión con el Señor Jesucristo y también siendo siempre acechado, siempre tentado por los ofrecimientos de las cosas de este mundo. Y todos nosotros, todos los días, tenemos que estar curvándonos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, y por otro lado, estar siempre rechazando constantemente, permanentemente, todos los ofrecimientos proporcionados por el maligno. Pueden ser que algunos ofrecimientos tengan cara de manjar, como es la pornografía, como es toda la inmundicia, de la cual el mundo se alimenta y le es propio. El cristiano es alguien que rechaza categóricamente todo lo relacionado a algo que ofenda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Incluso puede llegar a tener grandes pérdidas financieras por causa de su fe. Una niña, una señorita de buen testimonio, que el jefe le ofrezca subir y llegar tan alto en la empresa o tener tal cargo de confianza con tal que salga con él.
que le ofrezca sencillamente o que le acepte salir. La cristiana o el cristiano será alguien que prefiero perder el trabajo, prefiero irme a la calle, pero con mi frente en alto, confiando en Dios. Nada tomaremos de este mundo. Por eso el escritor sagrado dice que en este mundo está la codicia de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida. El mundo siempre acechando contra nosotros. El cristiano es alguien que rechaza. Entonces, aquí tenemos una figura clásica, se configura una figura de la vida cristiana. Todos nosotros, todos nosotros estamos siempre involucrados en una lucha, en una batalla, a veces desigual. Pero el Señor siempre nos dará la victoria. Todos aquellos que confían y creen en el Señor Jesucristo siempre vencerán. Siempre. En segundo lugar, vemos en el aparecimiento de Melquisedec, vemos la gloriosa soberanía de Dios en revelarse a quien Él quiera, como quiera, donde quiera. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Dios se había revelado a Abraham y en Abraham a Israel. Y nadie jamás hubiese pensado que fuera de Abraham hubiese otro hijo de Dios. Porque aquí, como fue dicho anteriormente, correctamente por el hermano Leonardo el domingo pasado, Melquisedec no es Jesús. Es decir, no es Jesús una manifestación preencarnada de Jesús en el Antiguo Testamento. No, Melquisedec es un hombre. Porque si Melquisedec fue el Señor realmente una aparición del Señor Jesucristo en carne y hueso, entonces tendríamos que decir que Jesús se encarnó antes de la propia encarnación, cuando Él aparece, entonces nacido de María. Y la Biblia eso no lo conjuga. Allí Melquisedec es un hombre físico que conocía a Dios. Nadie jamás pudo haber pensado, solamente Abraham, de la tierra de Uz, de los caldeos. ¿A quién sacó Dios? A Abraham. Y Dios está con Abraham y lo bendice. Y el hombre crece y prospera y se torna poderoso. Es el padre de la fe. Un hombre extraordinario. Que Dios le prometió un hijo. Que después Dios le pidió que sacrificase a su hijo. Pero que en Isaac sería llamada su descendencia. Entonces Abraham va y sacrifica a su hijo. O va con la intención de sacrificarlo. Cuando él va subiendo el monte, dice la palabra, y levantando sus ojos al tercer día. ¿Le recuerda algo eso? Al tercer día, el Hijo de Dios resucitó. Abraham va y va a sacrificar a su hijo. Pero él dice, yo lo sacrifico. Pero yo sé que Dios se va a manifestar en él y lo va a resucitar. Porque Dios me dijo que en Isaac sería llamada mi descendencia, no en otro. El hombre tenía una fe extraordinaria. El mayor de todos del Antiguo Testamento. Pero pasme, apareció otra figura mayor que Abraham. Colosal. En él se encuentran dos oficios que en ninguna otra persona en toda la Biblia se encuentra. Rey y sacerdote. Ningún sacerdote podía ser rey. Ningún rey podía ser sacerdote. Y el que intentó hacerlo fue banido de la presencia de Dios. Estamos hablando de Saúl. ¿Lo recuerda? Que quiso unir su reinado al sacerdocio y él fue desechado completamente de la presencia de Dios. Sin embargo, Melquisedec
En Melquisedec nosotros encontramos entonces que es rey y encontramos que es sacerdote, mayor que Abraham, de un lugar ajeno donde estaba Abraham. Y eso muestra ¿qué? Que Dios es soberano. Que a veces nosotros pensamos y decimos de que Dios se está manifestando aquí, que Dios salva solamente al judío, a quien pertenece a Israel. Dios es soberano, Dios es libre y se manifiesta donde quiere. ¿Quién iba a pensar jamás? ¿No son estas cosas locas? ¿No es una locura santa? ¿Ya? Aquí tenemos a alguien de patente, de gran autoridad, pero en otro lugar hay alguien mayor, mucho mayor. Tanto así que el propio Abraham le entrega los diezmos de todo. Y Melquisedec bendice a su hermano menor. Esa es la soberanía de Dios, hermanos. Dios se reveló a Abraham y a su descendencia, pero la gracia de Dios no queda en eso. ¿Recuerda usted un hombre llamado Naamán? El sirio, ¿era judío? ¿Era de Israel? De otras tierras. De otras tierras. Nabucodonosor, ¿lo recuerda? Un loco que de repente abre la boca y dice así: tú eres el rey de reyes y el señor de señores, y no hay otro Dios como Jehová. No era judío. Sin embargo, la gracia de Dios se manifestó en él. ¿Qué hablar de Ciro? ¿Qué hablar de Rahab? La ramera. La gracia de Dios es extraordinaria, es soberana. Y como dice Riley, la gracia, la gloria de Dios a veces se manifiesta donde nosotros jamás pensamos. A veces decimos, vamos a evangelizar a la montaña porque allá hay indios, gente fuera de la civilización, no saben lo que es internet, no saben lo que es computador. Puede ser que nosotros lleguemos allá y haya gente 10 veces más consagrados que nosotros. Y llegamos allá a aprender de las cosas de Dios. Pensábamos que íbamos a evangelizar. Dios ya estaba allá. Por eso que la palabra de Dios es tan gloriosa. Y el profeta Malaquías lo dice de una forma pero que me llama muchísimo la atención cuando él dice así: vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Dios no está preso solamente, o como se pensaba, o como pensaban los judíos, solamente a Israel. Dios, Jehová de los ejércitos, será engrandecido más allá de los límites de Israel. Y nuevamente el profeta vuelve a decir: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y el Apocalipsis nos dice: de toda raza, de todo pueblo, tribu, lengua, nación, Dios tiene un pueblo para sí. En la palabra del apóstol Pablo, él dice en Hechos 14, porque Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Elías dice: quedé yo solo. Tengo muchas rodillas que no se han curvado ante Baal. Don Richardson cuenta la historia del misionero en su obra El Factor Melquisedec. Cuenta la historia del misionero Frank Morrison. Probablemente usted lo haya escuchado hablar o tal vez no. En el año 1801. ¿Ya? Frank Morrison fue a evangelizar en China. ¿Ya? Y la primera piedra de tropiezo, ¿qué fue? La lengua, la cultura. Estuvo por mucho tiempo intentando aprender la lengua de este país, el mandarín. Nosotros tenemos 5 vocales, ellos tienen 4.000. 214 vocales.
un alfabeto de como casi 4000. Él chocó en esto. Un palito por acá, otro palito por acá, una cruz hacia abajo. 1000 cosas, véalo. ¿Ya? Frank Morrison estuvo intentando aprender el mandarín, no pudo. No podía comunicar el evangelio en ese país. Volvió un día decepcionado y habló con su intérprete y le dijo que él se iba. Volvía a su país porque no pudo comunicar el evangelio. Y al despedirse de su intérprete, dice la historia entonces que Morrison le dice que prácticamente fracasé y me vuelvo. Le dice, pero en todo caso quería hacer una pregunta. Dice el misionero, ¿cómo se escribe justo en chino o en mandarín? ¿Cómo se escribe justo? Y el intérprete entonces hace la figura de una oveja. Una raya y abajo una señal, una rayita que significa yo. Una oveja, una raya y yo. Un cordero sobre mí. Morrison pregunta, ¿cómo se escribe salvación? ¿Cómo se escribe salvación en esta lengua? Entonces el intérprete hace el dibujo de un barco. 8 palitos. 8 personas. ¿Le recuerda algo? ¿Un barco? 8 personas. Noé. Morrison dijo, Dios visitó a China antes que yo. Lógico, Dios es soberano. Dios es soberano. Y en ningún lugar de este mundo Dios se ha quedado sin testimonio. En ningún lugar. Entonces cuando a veces pensamos que en algunos lugares no ha llegado el evangelio, Dios es soberano. Dios trabaja de una forma gloriosa y se revela al hombre de una manera extraordinaria. Y aquí tenemos entonces en Melquisedec cómo llegó al conocimiento de Dios Altísimo. Dios se lo reveló. Y tenía gran conocimiento de Dios. Gran conocimiento de Dios. Porque el propio Abraham lo reconoce como tal. En tercer lugar, surge aquí sobre Melquisedec la pregunta: si nuestro Señor Jesucristo fue sacerdote o sumo sacerdote, ¿por qué Él no nació de la tribu de Leví? Conforme a la ley. Porque si Jesús fue sacerdote o sumo sacerdote, ¿por qué Él tuvo que haber nacido de la tribu de Leví? De la tribu de Judá. Respondemos a eso entonces de que existe el orden de los levitas para el sacerdocio levítico, pero ese era apenas temporal. Pero había un otro orden, más elevado, más sublime, más glorioso, el orden de Melquisedec, que no hay antecedencia ni descendencia. Fue esa figura y listo. Y una representación gloriosa de la persona de nuestro Señor. ¿Por qué entonces Jesús no nació de la tribu de Leví? Porque Jesús pertenecía a una orden mucho mayor que la levítica. Mucho mayor. Porque es eterna. Amén. Eterna. Por eso que Pedro, y también Juan va a decir de Cristo, llamándolo el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pasme. Esta cosa es eterna. El plan viene desde la eternidad y hasta la eternidad. Y baja y hace la obra y redime para la gloria de Dios. Ciertamente que los supra respiran, inflan sus pechos, ya para decir realmente la Biblia, pero es algo que nos llama muchísimo la atención, este gran factor Melquisedec. Es un sacerdocio de carácter eterno, no proviene de los hombres, no es temporal, viene de Dios,
es eterno. Y el sacrificio de Jesús en la cruz tiene validez, valor eternal. Para atrás y para adelante. Hasta la eternidad. De la eternidad hasta la eternidad. El Cordero de Dios que fue inmolado. Nosotros, hermanos, debemos entonces, nunca nosotros debemos parar en el orden de los levitas. Y el pueblo cristiano tiene una pasión por Abraham, lo relacionado con Israel. Pero no hay pasión por Melquisedec. Y poco se habla sobre Melquisedec. Es más, algunos piensan y dicen de que es más importante realmente el orden de los levitas y las cosas relacionadas a Israel. Bien, digo, nosotros jamás debemos judaizar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, jamás, volviendo a antiguas tradiciones que ya murieron. Amén. Y que no tienen ningún valor para la purificación de los pecados, ningún valor, jamás. Porque algunas personas, principalmente los dispensacionalistas, que es una interpretación truncada de las Escrituras Sagradas, tienen un amor mucho más profundo por Israel que por el propio Dios. Entonces ustedes encontrarán a veces, por ejemplo, en algunos cultos o en algunos templos, una bandera de Israel. Se insta a la gente a guardar el sábado. A veces se usa un candelero. A Jesús ya no se le llama Jesús, sino Yeshua o Joshua. Se usa Yeshua HaMashiach. Se usa un palabreado en hebreo, como si eso fuese alguna señal de virtud espiritual. Ya ahora nosotros nos despedimos con Shalom, Shalom, Adonai. ¿Ya? Algunos entonces tienen una inclinación por usar el kipar o un shofar. Ya, el shofar que el cuerno ese debe ser parte del culto. Algunos incluso tienen la figura de un león, un inmenso león, entonces acá representando. Eso es querer volver nuevamente a la ley. Eso es nuevamente volver a el orden levita. Nuestro orden es mucho más elevado, mucho más glorioso. ¿Qué pienso yo sobre Israel? ¿O qué dice la palabra sobre Israel? Israel crucificó el Hijo de Dios. El reino les fue retirado. Y el reino ahora llegó a todas partes, a todo el mundo, en todas las naciones. Y Israel está ahí para ser chicoteado y zarandeado por la ira de Dios. Es una nación tan pequeña que no desaparece y que no saben lo que es la paz. Y nos parece a nosotros que está rotundamente equivocada la persona o el cristiano que piensa que Israel es el reloj de Dios, que Israel son los propios ojos de Dios. El único pueblo que nosotros reconocemos como el pueblo de Dios es la iglesia. Que en el Antiguo Testamento se le llamaba Israel, pero no a la nación, a los que realmente se arrepintieron y creyeron en el Señor Jesucristo. Pero hoy día, hermanos, esa interpretación ha infectado la iglesia de arriba abajo. Para terminar, en Melquisedec aprendemos algo sobre la legalidad del diezmo. ¿Quién le enseñó a Abraham sobre el diezmo? ¿De dónde sacó esta idea de diezmar a este gran y extraordinario sacerdote, reconociéndolo como superior a él mismo? Hoy el debate no es pequeño sobre el diezmo. Y incluso hay mucha gente que dice que son reformados y niegan la práctica y la validez del diezmo para los días de hoy. Amén, amén. Y eso nosotros lo refutamos. Amén, amén. De cara. Amén. Porque algunos van a decir de que no, el diezmo surge en la ley.
Surge la ley, por lo mismo cuando Cristo muere se anula. Pero vamos a ver que esto no es verdad. Antecede, y hay gente de patente del Antiguo Testamento, como el padre y su nieto, y lo hicieron. Abraham y Jacob, antes que viniese la ley. El diezmo es la 10ª parte de un salario. En el Antiguo Testamento la expresión del culto a Dios. Es decir, ni era ni siquiera un sacrificio, era la expresión del culto a Dios. No me presentaré a Dios de manos vacías. El diezmo era utilizado en el pueblo de Dios para la mantención del servicio sagrado, pero también servía para la asistencia a los menos favorecidos. Acuérdese usted que había una tribu en Israel que cuidaba del santuario, los levitas. Y todo levita a los 30 años tenía que dejar el campo o sus funciones y dedicarse al culto. De los 30 hasta los 50 años. Habían aproximadamente en el inicio 18.000 levitas que cuidaban del templo. Abro un paréntesis aquí y digo lo siguiente, otra torpeza que me parece. Algunas personas que tocan en la iglesia o cantan dicen que son levitas. ¿Has escuchado? Soy levita. ¿En tu iglesia entonces matan animales? ¿En tu iglesia hay un tabernáculo que es desmontable y que tiene que ser llevado? Dios estableció que la tribu de Leví, Merari, Coat y Gersón, deberían cercar entonces el tabernáculo. Una parte debería preocuparse de las tablas, el otro de los utensilios, y otra parte sobre todo lo que eran los velos, las cortinas, todo ese tipo de cosas. 18.000 personas tenían que trabajar. 18.000 personas, no eran 12, ni 14, ni 20 personas que cuidaban del santuario, eran 18.000. Acuérdese usted que cuando Salomón sacrifica 1.000 animales en un día, y tenía que todo estar impecable, impecable. Entonces cuando alguien dice, sí, soy levita porque es músico, implica mucho más que eso, ¿ya? Y tampoco yo veo gente cantando en el tabernáculo. Los levitas estaban para matar, limpiar, hacer fuerza. Así que gracias a Dios si alguien dice aquí que es levita, ¿ya? Porque hay que desarmar, hay que construir, hay que cargar, hay que limpiar. Esos son los levitas. Los diezmos entonces eran dados por Israel para la mantención también del servicio sagrado y también para la asistencia de los menos favorecidos, que siempre en el pueblo de Dios hay. Es una actitud de ofrenda a Dios. Y es una costumbre muy antigua, no solamente perteneciente a Israel. Habían otros pueblos que también ya lo hacían, pero con fines políticos o militares. No era exclusivo del pueblo de Dios. ¿Por qué el diezmo? ¿Usted ha pensado esto? ¿Por qué no el 15% o el 7,5% o el 1,7%? Porque antiguamente, en la Biblia no lo dice ni lo explica. Lo que sí podemos decir que como se contaba, era más fácil contar de forma decimal, es decir, 10, 20, 30, 40, 50, se optó por esa forma decimal, que es más fácil. Si tengo 200, 20. Y de esa forma entonces se instaura esta práctica. Abraham entregó su diezmo a Melquisedec. ¿Quién se lo mandó? Ya tenemos a Abel entregando las primicias en el altar, motivo por el cual fue recibido por Dios. Y Caín fue entonces rechazado.
Jacob también lo hizo y dijo, si tú me bendices, vas conmigo en mi ida y en mi venida, yo pagaré mis diezmos de todo. Esto mucho tiempo antes de la ley. Mucho tiempo antes de la ley. El diezmo en el Nuevo Testamento. Algunos argumentan y dicen que no hay cualquier seña o rastro del establecimiento del diezmo en el Nuevo Testamento. Refutamos. Los principios del Antiguo, los principios son exactamente los mismos en el Nuevo Testamento. Y usted va a ver que el apóstol Pablo va a decir, va a orientar a la iglesia en Corintio. ¿Ya? Decir que deben dar con alegría. ¿Ya? Porque Dios ama al que da con alegría. Los principios son exactamente los mismos. Alguien podría argumentar, pero esa palabra no está en el Nuevo Testamento. No hay problema. Los principios están, las bases están. No es problema que alguien pueda decir de que de una forma nueva la palabra diezmo no está en el Nuevo Testamento. Pregunto, ¿usted acaba con la doctrina entonces? Si es así, se acaba con la doctrina de la Trinidad. Porque yo pregunto, ¿el nombre Trinidad está en el Nuevo Testamento? ¿O está en el Antiguo Testamento la palabra Trinidad? ¿Por eso no existe esa doctrina? No es problema para nosotros. No hay. Los principios siguen exactamente los mismos. En el libro de Hechos, los discípulos, los nuevos convertidos, se despojaban de todo. Y era mucho más que sencillamente un diezmo. Pero Jesús dijo en Mateo 23. Ahí está. Es clara. Es poco, pero es contundente. Mateo 23, por favor. Ay de vosotros. No. No voy a decir bautista, pero no. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? El diezmo. No se puede dejar. No se puede dejar de hacer. Entonces ya me dirijo a las objeciones sobre el diezmo. El diezmo no es válido porque fue establecido en la ley de Moisés. Por lo mismo, en el Nuevo Testamento muere. Falso. No fue instaurado en la ley de Moisés. Fue antes de la ley. Y si nosotros por ese principio tuviésemos que eliminar el diezmo, entonces tenemos que eliminar y abolir el culto, la oración, el ayuno, las promesas hechas por Dios antes de la ley, la institución del matrimonio, las profecías y los tipos sobre el Mesías. Si se elimina el diezmo. Porque eso vino antes de la ley y permanece hasta el día de hoy. La ley solamente reguló. La ley reguló de una forma clásica. Lo mismo entonces, ya está refutado eso. Segundo, y esta ahora es una objeción de carácter teológica y merece respeto. El diezmo es una institución de la nación de Israel y no debe ser adoptado como norma por la iglesia. ¿Qué tal? Segundo argumento, contra. Lo repito, el diezmo es una institución de la nación de Israel, del país de Israel, y no debe ser adoptado como norma para la iglesia. En otras palabras, porque Israel es una cosa y la iglesia es otra. Me saco las sandalias y digo lo siguiente, con todo el respeto
y la reverencia que esto merece. El argumento de John MacArthur. No se gloríe usted mucho si tiene un estante lleno de libros con este autor. Porque hay cosas que es un predicador extraordinario. Y a mí mucho me ayudó en entender y comprender las doctrinas de la gracia. Pero hay un tema en él que mancha la estructura de la interpretación bíblica. Y aquí entonces él va a decir eso. Los diezmos fueron para Israel. La iglesia no es Israel. Entonces él fractura la unidad del pueblo de Dios. Diciendo entonces que Dios tiene dos pueblos. Israel y la iglesia. Craso error. Un error de interpretación sin medida, siendo un hombre tan extraordinario y a quien merece todo nuestro respeto y nuestras oraciones. Pero en este punto falla. Así que usted no me venga con el argumento, MacArthur escribió. Lo dijo MacArthur. No, ese argumento, lamentablemente, él está equivocado en este punto. Y él va y argumenta diciendo lo siguiente. Mire lo que él dice. Asusta. Dice, los diezmos no eran primariamente ofrendas a Dios, sino tasas para suplir el presupuesto nacional de Israel. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a interpretar a Abraham y Jacob si Israel todavía ni siquiera estaba? Entonces MacArthur dice, los sacerdotes, lo que pasa es que los sacerdotes actuaban como autoridad civil. Los sacerdotes no estaban solamente preocupados del santuario, pero él dice, los sacerdotes actuaban como autoridad civil. El diezmo levítico fue el precursor del impuesto de renta en los días de hoy. No entiendo eso. Es decir, que el diezmo fue el principio por el cual hoy día se cobra el impuesto a la renta. Este argumento no es válido, porque el diezmo estaba relacionado a Dios, al culto, pero no a un gobierno político. Nunca el diezmo fue una contribución nacional como un impuesto a la renta. El diezmo es una demostración de devoción a Dios. El diezmo es gratitud a Dios. El diezmo es una manifestación del culto a Dios. El diezmo hoy es válido. Y los que no se someten a este mandamiento sufren las consecuencias del mismo. No son pocas las personas que yo conozco que son contra el diezmo. Son contra el diezmo, no diezman. Pregunte cómo les va en la vida profesional. No conozco a uno siquiera que ande recto, teniendo a veces profesión, teniendo esto, teniendo mil. No se pueden afirmar. Es que es una desobediencia y es un acto de fe. Algunas personas dicen, ¿cómo a usted se le ocurre cobrar el diezmo o pedir el diezmo de un anciano? Mire, para empezar no soy yo, es la palabra, es Dios. Y segundo, el diezmo también es un acto de fe, absolutamente de fe. Porque mientras usted tiene 10, ¿ya? Y saca 1, o tiene 100 y saca 10, lo lógico es que falte. Lo lógico es que falte. Pero en las cosas de Dios, menos es más. Menos multiplica. Y Dios bendice. Y Dios prospera. Y la iglesia crece y avanza
para la gloria de Dios. ¿Usted conoce a alguna persona que no es diezmista? El problema nuestro, ¿sabe cuál es? Agarrados con la materia. Agarrados. Y Solano Portela dice que el diezmo es un mecanismo también establecido por Dios para combatir nuestra avaricia y nuestro apego a las cosas materiales. Dependo de Dios. Dependo de Dios. Y obedezco a Dios y me someto. Abraham entonces entregó el diezmo a Melquisedec. Y Melquisedec lo recibe. Melquisedec no dice, no, eso no. Lo recibe. Es algo que viene de Dios. Y entre estos dos hermanos, el mayor y el menor, se entienden perfectamente. Y esto se sigue en la línea de la historia de la iglesia hasta los días de hoy. Que Dios nos ayude a ser fieles, a caminar por la fe en obediencia a su palabra y a contribuir con la obra de Dios con fidelidad. Porque finalmente todo lo que tenemos y somos depende de Él. Todo, absolutamente todo, viene de Él. Y Él es fiel en cumplir sus promesas. Fiel, jamás dejará a los fieles desamparados. Jamás. Que Dios nos bendiga y nos ayude a aprender gloriosas lecciones de Melquisedec. Amén. Amén.